Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Un residente de Cedar Lake, un pequeño pueblo en Indiana, salió en lo que pensó que sería una búsqueda rutinaria de chatarra. Ese día, su ruta lo llevó por un viejo y aislado camino que atravesaba una zona densamente boscosa. Mientras examinaba cuidadosamente el suelo en busca de algo útil, algo inusual llamó su atención. Justo más allá de un grupo de árboles, vio un extraño bulto. Al descubrir con cautela el material que envolvía el paquete, una sensación de terror se apoderó de él. Se dio cuenta de que había encontrado un cuerpo. Un escalofrío le recorrió la espalda y el miedo lo paralizó, pero rápidamente se recompuso y llamó al 911. La policía llegó al lugar de inmediato, asegurando el área y comenzando una investigación detallada. No pasó mucho tiempo antes de que los resultados de laboratorio lo confirmaran. Poco después, los expertos forenses utilizaron registros dentales para identificar a la víctima. El nombre era uno que muchos reconocerían: Caitlin Markham. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Hoy examinaremos fotos reales y descubriremos el inquietante caso de Caitlin Markham, quien nació el 16 de agosto de 1989 en Fairfield, Ohio, una comunidad tranquila y unida donde pasó sus años de formación rodeada de amor y calidez. Creció en un hogar lleno de risas y apoyo, criada por sus dedicados padres y compartiendo un vínculo especial con su hermana menor. Desde temprana edad, era evidente que Caitlin poseía una personalidad magnética, una que naturalmente atraía a las personas hacia ella. Incluso de niña, demostraba una habilidad asombrosa para conectar con los demás, especialmente con aquellos que eran tímidos o dudaban en hacer amigos. En el patio de recreo, solía ser la primera en acercarse a los niños más callados. Su entusiasmo contagioso disolvía rápidamente sus dudas y, en cuestión de minutos, lograba que estuvieran riendo y jugando como si se conocieran de toda la vida. Más allá de su capacidad para generar conexiones, Caitlin tenía una profunda veta creativa. Encontraba consuelo y alegría al expresarse a través de diversos medios artísticos. Dibujar, pintar y cantar estaban entre sus pasatiempos favoritos. Su talento artístico fue evidente desde temprano y, a medida que creció, se convirtió en mucho más que un pasatiempo. Pasó a ser una parte esencial de su identidad. Su pasión por la creatividad guió sus estudios académicos y, después de terminar la escuela secundaria, decidió estudiar diseño gráfico en una universidad local. Fue una elección natural para alguien tan profundamente sintonizada con la expresión artística, y estaba decidida a forjar una carrera donde pudiera unir su talento con sus ambiciones. El verano de 2011 estaba destinado a marcar una etapa emocionante y transformadora en la vida de Caitlin. Estaba en la recta final de su recorrido universitario, preparándose para su último conjunto de exámenes. Pero su enfoque no estaba únicamente en lo académico. También hacía planes para un futuro más allá de Ohio. Junto a su prometido, John, con quien mantenía una relación comprometida desde hacía 6 años, se preparaba para un cambio importante de vida. Habían decidido mudarse a Colorado, imaginando un nuevo comienzo en una ciudad diferente donde pudieran construir su vida juntos. La pareja llevaba 1 año comprometida, y sus planes de boda empezaban a tomar forma. La mudanza sería el primer paso hacia su sueño, un futuro lleno de posibilidades, amor y nuevos comienzos. Sin embargo, la emoción por lo que les esperaba tomó un giro oscuro cuando Caitlin desapareció repentinamente, apenas unos días antes de su cumpleaños número 22. La mañana del 14 de agosto, se esperaba que Caitlin se presentara a su turno en la tienda de novias donde trabajaba a tiempo parcial. Pero a medida que pasaban las horas, sus seres queridos comenzaron a notar algo inusual. No respondía a llamadas ni mensajes. Al principio, pensaron que tal vez estaba ocupada, realizando compras de última hora o pasando tiempo con una amiga. Sin embargo, conforme avanzaba el día y seguían sin recibir respuesta, la preocupación comenzó a crecer.
Caitlin era conocida por ser responsable y cumplida. Nunca había faltado al trabajo sin avisar. Su ausencia era completamente fuera de lo común. Cuando su familia contactó a la tienda y descubrió que no se había presentado a trabajar, la preocupación se convirtió en temor. Al llegar la noche y sin tener noticias de Caitlin, su prometido, John, decidió ir a verla. Después de terminar su jornada laboral, condujo hasta su apartamento, esperando encontrarla allí y aliviar su creciente inquietud. Al llegar, el coche de Caitlin estaba estacionado en su lugar habitual frente a su pequeño complejo de apartamentos, pero algo parecía extraño. La puerta del apartamento estaba sin llave. Al entrar, no encontró señales inmediatas de problemas. Nada parecía desordenado, roto o fuera de lugar. Sin embargo, había algo que llamaba la atención. Caitlin no estaba. La única presencia viva en el apartamento era su perro, que parecía ansioso y solo. La situación resultaba inquietante. Si Caitlin se había ido por voluntad propia, ¿por qué habría dejado a su perro? Y, aún más preocupante, ¿por qué sus pertenencias personales, incluyendo su cartera, llaves e identificación, estaban todavía allí? Si hubiera salido por su cuenta, habría necesitado al menos algunas de esas cosas. La inquietud de John pronto se transformó en alarma. Sabiendo que algo no estaba bien, decidió llamar a la policía para reportar la desaparición de Caitlin. Explicó a la operadora que la última vez que había hablado con su prometida fue la noche anterior y que su desaparición repentina no se parecía en nada a ella. Pronto, los oficiales llegaron al apartamento de Caitlin para evaluar la situación. Examinaron cuidadosamente la escena, pero no encontraron signos visibles de entrada forzada, lucha o algo que apuntara a un crimen. Sin embargo, la presencia de sus pertenencias personales en el interior y el hecho de que no hubiera contactado a nadie en todo el día encendieron señales de alerta inmediatas. La policía entendió que no se trataba simplemente de alguien que salió a hacer un recado y olvidó avisar. Algo andaba muy mal. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles. John relató la última vez que vio a Caitlin. La noche anterior habían pasado tiempo juntos en su apartamento, junto con un amigo en común. Después de que el amigo se fue, Caitlin decidió quedarse en casa, mientras que John optó por ir a una fiesta con otros amigos. Unas horas más tarde, John regresó a su casa, donde vivía con su madre. Él y Caitlin intercambiaron algunos mensajes de texto, como siempre lo hacían, pero en algún momento de la noche, sus respuestas se detuvieron de repente. A la mañana siguiente, cuando ella todavía no había contestado su mensaje habitual de buenos días, comenzó a preocuparse. Los investigadores contactaron a los amigos y familiares de Caitlin con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Todos los que la conocían insistieron en que nunca desaparecería sin dejar rastro. Estaba concentrada en sus próximos exámenes y esperaba con entusiasmo celebrar su cumpleaños en pocos días. La idea de que simplemente hubiera abandonado todo les parecía imposible a quienes estaban más cerca de ella. Con la creciente preocupación de que algo siniestro hubiera sucedido, las autoridades lanzaron una amplia operación de búsqueda. Agentes de la ley, junto con más de un centenar de voluntarios, recorrieron la zona con la esperanza de encontrar alguna señal de Caitlin. Se colocaron carteles con su imagen y sus datos por toda la ciudad, con la desesperada esperanza de que alguien hubiera visto o escuchado algo que pudiera aportar respuestas. Mientras tanto, los detectives comenzaron a profundizar más en el caso, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a explicar la desaparición de Caitlin. Naturalmente, una de las primeras personas en quienes centraron su atención fue John. Como es habitual en los casos de personas desaparecidas, los investigadores examinaron a las personas más cercanas a Caitlin para descartar cualquier posible implicación. El primer día de interrogatorio, los agentes notaron pequeños arañazos en el cuello de John. Cuando le preguntaron al respecto, él rápidamente los minimizó, alegando que se los había hecho accidentalmente al afeitarse. Los investigadores tomaron nota de este detalle, pero no sacaron conclusiones inmediatas.
También le pidieron a John que realizara una prueba de estrés de voz, una técnica que analiza las respuestas grabadas para detectar señales de engaño. Sin embargo, los resultados fueron inconclusos. Los detectives no pudieron determinar si estaba mintiendo o simplemente abrumado por el estrés y la ansiedad ante la inexplicable desaparición de su prometida. Desde el principio, John había participado activamente en los esfuerzos de búsqueda, respondiendo sin vacilar a todas las preguntas de la policía. Incluso concedió múltiples entrevistas a cadenas de noticias locales, que rápidamente habían difundido el caso, convirtiendo la desaparición de Caitlin en un tema ampliamente comentado dentro y fuera de la comunidad. Los investigadores procedieron a verificar la coartada de John. Sus indagaciones confirmaron que, en efecto, había asistido a una fiesta con amigos la noche en cuestión. Un análisis forense posterior de los datos de su computadora corroboró su declaración de que había regresado a casa después y visto una película en su portátil. Los detectives también interrogaron al amigo en común que había visitado a Caitlin y a John esa misma tarde. El amigo confirmó que había estado con ellos en el apartamento de Caitlin y que su conversación giró principalmente en torno a los próximos exámenes de Caitlin y su inminente mudanza a Colorado con John. Sin embargo, señaló algo peculiar. Caitlin parecía más callada de lo habitual, más reservada, como si algo la preocupara. Pasó la mayor parte de la noche estudiando en su portátil, y aunque inicialmente asumió que estaba estresada por los exámenes, en retrospectiva no pudo evitar preguntarse si algo más la estaba inquietando esa noche. Con la coartada de John aparentemente sólida, los detectives comenzaron a centrar su atención en otras posibles pistas. Obtuvieron una orden judicial para rastrear la actividad del teléfono de Caitlin, lo que reveló un detalle crucial. Su teléfono había sido apagado exactamente a las 12:06 de la noche de esa noche. A partir de ese momento, no hubo más actividad. Sin embargo, los registros también mostraban que ella le había enviado a John una foto apenas media hora antes, un detalle que coincidía con su relato de su última conversación. A pesar de sus mayores esfuerzos, la investigación no arrojó pistas adicionales, y el misterio en torno al paradero de Caitlin se profundizó. A medida que aumentaba la preocupación, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron. Más voluntarios se sumaron, ansiosos por ayudar, mientras que medios nacionales comenzaron a difundir la historia, atrayendo aún más atención sobre el caso. Los equipos de búsqueda peinaron metódicamente bosques densos, drenaron cuerpos de agua e inspeccionaron edificios abandonados. Las autoridades ampliaron el radio de rastreo, cubriendo millas de terreno con la desesperada esperanza de encontrar cualquier rastro de Caitlin. Pero los días se convirtieron en semanas y aún no había nada. Ni huellas, ni ropa, ni testigos que pudieran ubicarla en algún lugar. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. John continuó desempeñando un papel activo en la búsqueda, pero con el paso del tiempo, la percepción pública comenzó a cambiar. Los rumores en el pequeño pueblo se propagaron como pólvora y empezaron a surgir susurros de sospecha a su alrededor. Algunos creían que su participación en la búsqueda era una farsa, un intento de encubrir sus huellas. Los rumores se intensificaron aún más cuando Caitlin seguía desaparecida y no había pruebas claras que señalaran a otro sospechoso. Eventualmente, los comentarios llegaron hasta el propio John. Aunque públicamente mantenía la compostura, afirmando que su único objetivo era encontrar a Caitlin, las acusaciones le afectaban. Admitió en entrevistas que la constante sospecha le frustraba, especialmente porque había hecho todo lo posible por cooperar con las autoridades. En una ocasión, mientras colocaba carteles de persona desaparecida en la ciudad, una desconocida se le acercó y comentó casualmente que siempre es el novio. La mujer no se dio cuenta de que estaba hablando directamente con John. A pesar de los crecientes rumores, los investigadores dejaron claro que no existía evidencia concreta que vinculara a John con la desaparición de Caitlin. Su coartada era sólida. Había permitido voluntariamente que la policía registrara su casa sin una orden judicial. Nunca intentó evadir los interrogatorios. Había hecho todo lo que se le había pedido. Sin embargo, las sospechas del pueblo eran difíciles de disipar. Sin otros sospechosos viables,
Resultaba fácil para la gente culpar a la persona más cercana a Caitlin. La búsqueda de Caitlin persistió durante meses, pero a medida que se acercaba el invierno, los investigadores se vieron obligados a reducir los esfuerzos. El caso se enfriaba cada día más. Sin nuevas pistas, la policía decidió redirigir su atención al lado investigativo, con la esperanza de que pruebas frescas o nuevos testimonios permitieran abrir el caso. Para entonces, la desaparición de Caitlin había alcanzado atención nacional, lo que provocó que llegara una abrumadora cantidad de llamadas con supuestas pistas al departamento de policía. Los detectives siguieron meticulosamente cada una de ellas, pero una y otra vez no llevaban a nada. Incluso cuando las autoridades aumentaron la recompensa por información, alcanzando finalmente los $50,000, nadie parecía tener un conocimiento creíble de lo que le había sucedido a Caitlin Markham. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Durante casi un año, el caso permaneció en un frustrante punto muerto. Luego, en un giro impactante e inesperado, surgió un posible avance. La policía de Miami, Florida, arrestó a un hombre de 28 años por agredir a una estudiante universitaria. Inicialmente, este caso parecía no tener relación con la desaparición de Caitlin, pero tras una investigación más profunda, los detectives que trabajaban en su caso descubrieron una escalofriante conexión. El sospechoso había estado viviendo justo frente al complejo de apartamentos de Caitlin en el momento en que ella desapareció. Los detectives no perdieron tiempo. Viajaron inmediatamente a Miami para interrogar al hombre y determinar su paradero la noche en que Caitlin desapareció. ¿Había estado en la zona? ¿Había visto algo? O peor aún, ¿había estado involucrado? Las preguntas flotaban mientras los investigadores reconstruían el historial del sospechoso. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, incluida una revisión completa de su coartada, historial de viajes y cualquier posible vínculo con Caitlin, quedó claro que no tenía ninguna implicación en su caso. Aunque su historial delictivo resultaba profundamente inquietante, los detectives finalmente lo descartaron como sospechoso en la desaparición de Caitlin. Este caso permaneció sin resolverse durante otro difícil año, hasta el 10 de abril de 2013. Ese día, un hombre de Cedar Lake, un pequeño pueblo en Indiana, buscaba chatarra a lo largo de una carretera aislada cerca de una zona boscosa. Mientras revisaba el área, notó algo inusual: un bulto cerca de un grupo de árboles. Movido por la curiosidad, decidió investigar y rápidamente se dio cuenta de que era algo alarmante. Perturbado por su hallazgo, el hombre notificó de inmediato a la policía, que pronto llegó y llevó a cabo una búsqueda minuciosa. Durante la investigación, los agentes descubrieron otro hallazgo inquietante cerca: una segunda bolsa. Las autoridades recogieron cuidadosamente y trasladaron estos hallazgos a un laboratorio forense. Los expertos pronto confirmaron que, en efecto, se trataba de restos humanos. Utilizando registros dentales, identificaron a la víctima como Caitlin Markham. El descubrimiento fue devastador para su familia, confirmando sus peores temores. Con los restos de Caitlin encontrados, la investigación pasó de ser un caso de persona desaparecida a una investigación por homicidio. Las autoridades determinaron que el cuerpo había sido trasladado a través de límites estatales y dejado al aire libre, expuesto a los elementos naturales. El perpetrador no había hecho ningún intento por ocultarlo. Desafortunadamente, debido al tiempo transcurrido, los equipos forenses tuvieron dificultades para obtener pruebas claras y la causa exacta de la muerte permaneció desconocida. Sin embargo, surgió un detalle crítico. El análisis reveló evidencia de una lesión en el brazo de Caitlin, lo que indicaba que probablemente había intentado defenderse durante el incidente. Aunque la forma exacta de su muerte seguía siendo incierta, los forenses no tenían ninguna duda. Se trataba de un asesinato. La revelación de que el cuerpo de Caitlin había sido dejado en otro estado complicó aún más la ya difícil investigación. Las autoridades de Indiana y Ohio tuvieron que coordinar sus esfuerzos, pero, a pesar de combinar sus recursos, el progreso fue lento.
Los detectives teorizaron que el cuerpo de Caitlin había sido almacenado en otro lugar durante un periodo prolongado antes de ser trasladado al área boscosa. Esto los llevó a creer que el asesino pudo haber entrado en pánico, temiendo que su cuerpo fuera descubierto en el lugar original, y decidió deshacerse de él en otro sitio. Para 2015, habían pasado años y el caso de Caitlin seguía frustrantemente estancado. Creyendo que la policía no estaba haciendo lo suficiente para resolver el asesinato de su hija, el padre de Caitlin tomó el asunto en sus propias manos. Contrató a un investigador privado para realizar una investigación independiente, con la esperanza de que una mirada fresca al caso pudiera descubrir nuevas pistas. El investigador reexaminó minuciosamente los detalles de la desaparición de Caitlin, entrevistó a las personas más cercanas a ella y recopiló información de manera metódica. Sus esfuerzos finalmente lo llevaron a identificar a 2 posibles sospechosos, que informó a la policía. Sin embargo, las autoridades se mantuvieron herméticas sobre los hallazgos y no revelaron más información sobre los individuos en cuestión. Ese mismo año, la recompensa por información que condujera al asesino de Caitlin se incrementó a $75,000, pero el caso seguía frío. Desesperado por obtener justicia, el padre de Caitlin presionó para que la investigación se transfiriera de la policía local a las autoridades del condado. A finales de 2015 lo consiguió, y un nuevo equipo de detectives asumió el caso, comenzando prácticamente desde cero. En 2016, surgió un rayo de esperanza. Los investigadores anunciaron que habían identificado a un sospechoso principal en el asesinato de Caitlin. Sin embargo, se enfrentaban a un gran obstáculo. A pesar de sus fuertes sospechas, carecían de las pruebas necesarias para efectuar un arresto. La identidad de esta persona no fue revelada al público, y sin pruebas definitivas para construir un caso sólido, la investigación volvió a estancarse. Luego, en 2018, un desarrollo sorprendente reavivó el interés en el caso de Caitlin. A pocos kilómetros de su antigua casa, la policía descubrió el cuerpo de otra joven en circunstancias inquietantemente similares. Las notables similitudes entre ambos casos llevaron a los detectives a investigar una posible conexión. Sus indagaciones pronto los dirigieron a un sospechoso llamado Michael, un hombre que supuestamente había acosado a la víctima durante semanas antes de asesinarla. Decididos a descubrir cualquier vínculo entre Michael y Caitlin, los detectives iniciaron una investigación exhaustiva de sus antecedentes. Al principio no surgió ninguna conexión, pero luego, en un giro sorprendente, los investigadores encontraron un detalle aparentemente menor pero intrigante. Michael aparecía en una antigua foto de redes sociales tomada en un festival de música años antes. En la imagen, se le veía de pie junto a nada menos que el prometido de Caitlin, John. La coincidencia planteó preguntas inmediatas. Cuando se le interrogó, John admitió que había conocido a Michael en el festival, pero insistió en que apenas habían interactuado. Los detectives profundizaron más, analizando registros telefónicos, círculos sociales y cualquier posible vínculo entre ambos hombres, pero no surgió nada sustancial. Sin pruebas concretas que vincularan a Michael con la desaparición de Caitlin, la pista finalmente se enfrió. Pasaron los años, y el caso de Caitlin seguía siendo un misterio inquietante. Luego, en 2023, en un avance repentino e inesperado, los investigadores realizaron el primer arresto relacionado con el caso. El sospechoso era un hombre llamado Jonathan, un amigo cercano tanto de Caitlin como de su prometido. La policía fue inicialmente reservada con los detalles del arresto, manteniendo a los medios y al público en suspenso. Mientras los investigadores trabajaban entre bastidores, la comunidad esperaba ansiosamente más información. Cuando el caso fue entregado a la policía del condado, el nuevo equipo de detectives adoptó un enfoque fresco, reexaminando meticulosamente todas las pruebas existentes. Casi de inmediato, encontraron el comportamiento de John profundamente sospechoso, particularmente su llamada al 911 para reportar la desaparición de Caitlin. Los investigadores notaron que sus palabras sonaban antinaturales, casi como si estuviera leyendo un guión. Su tono carecía de verdadera angustia,
y sus declaraciones parecían excesivamente calculadas. La misma inquietante impresión surgió cuando revisaron su conversación inicial con el oficial de patrulla que respondió a la llamada. Algo en la actitud de John simplemente no encajaba. Decididos a no dejar ningún cabo suelto, los detectives revisaron las grabaciones de entrevistas realizadas a amigos en común de Caitlin y John. Muchos de estos amigos habían compartido observaciones preocupantes en 2011, pero por alguna razón, esas señales de alerta no se habían seguido con firmeza en la investigación original. Según varios testimonios, en los meses previos a su desaparición, Caitlin había confiado a amigos que tenía serios problemas en su relación con John. Había considerado terminar con él, expresando inquietudes sobre su comportamiento, que se había vuelto cada vez más errático. Su conducta obsesiva había aumentado. Se había vuelto posesivo. Uno de los aspectos más intrigantes pero pasados por alto del caso provenía de declaraciones de testigos que habían estado en los registros policiales desde 2011. Dos personas que se escapaban para asistir a una fiesta alrededor de las 2 a.m., la noche en que Caitlin desapareció, informaron haber visto algo inusual cerca de la casa de la madre de John. Vieron llegar dos vehículos con las luces apagadas. Recordaban claramente haber visto a John salir de uno de los coches, entrar brevemente en la casa y luego regresar antes de que ambos vehículos se marcharan, aún sin encender las luces. Esto contradecía de manera crítica la coartada de John, ya que él había insistido en que había pasado la noche en casa viendo una película. Los investigadores descubrieron después que la supuesta coartada de John se había construido basándose en las pestañas abiertas de su navegador, que solo indicaban que la película había sido buscada, no necesariamente vista. No había pruebas verificables de que realmente hubiera estado en casa esa noche. Por el contrario, dos testigos lo habían visto participando en lo que parecía ser una actividad altamente sospechosa. Sin embargo, las discrepancias en la versión de John no terminaron ahí. Los detectives encontraron más pruebas al analizar los registros telefónicos. Resultó que la noche en que Caitlin desapareció, el teléfono de John había sido apagado exactamente 2 minutos antes que el de Caitlin y permaneció inactivo durante inquietantes 15 horas. Este era un detalle alarmante. ¿Por qué ambos teléfonos se apagaron con pocos minutos de diferencia? Aún más sospechoso, John había borrado varios mensajes que le había enviado a Caitlin esa noche, eliminando permanentemente cualquier registro de lo que le había dicho. Inicialmente, John había afirmado que Caitlin nunca respondió a su habitual mensaje de buenos días. Pero los investigadores descubrieron más tarde que ese mensaje nunca había sido enviado. Había fabricado ese detalle para que pareciera que no tenía motivos para pensar que algo andaba mal hasta más tarde ese día. Otra pista crucial provino de los vecinos de Caitlin. Varios informaron que la noche de su desaparición escucharon ruidos provenientes de su apartamento. Inicialmente, sus declaraciones no se habían seguido con firmeza por parte de los investigadores, pero ahora adquirían una nueva importancia. Los vecinos recordaban haber escuchado una discusión, seguida de fuertes golpes y luego, quizás lo más escalofriante, la repetición débil y desesperada de la palabra «no». Esto contradecía directamente las reiteradas afirmaciones de John de que no hubo ninguna discusión entre ellos esa noche. Sin embargo, por razones desconocidas, los investigadores originales habían descartado por completo este inquietante detalle. Con toda esta nueva información, los detectives estaban más seguros que nunca de que John había sido el principal sospechoso desde el principio. Sin embargo, necesitaban algo más. Pruebas concretas para cerrar el caso. En un renovado esfuerzo por indagar más, comenzaron a reentrevistar a los amigos más cercanos de Caitlin. Esto llevó a una revelación impactante. Una amiga de Caitlin se presentó con una historia inquietante. Apenas unos meses después de la desaparición de Caitlin, John le confesó sentimientos románticos. Ella quedó profundamente perturbada por esto, considerando que John seguía participando públicamente en los esfuerzos de búsqueda de su prometida desaparecida, afirmando estar destrozado por su ausencia. Para ella, parecía como si John intentara seguir adelante demasiado rápido
y de una manera inquietantemente inapropiada. La investigación de los detectives finalmente los llevó a un punto crítico: la ejecución de una orden de registro en la casa de la madre de John, donde él había estado viviendo en el momento de la desaparición de Caitlin. Dentro de la casa, hicieron un descubrimiento escalofriante. En un área de almacenamiento, encontraron un rollo de lona negra idéntica al material utilizado para envolver pruebas de la escena del crimen. Esto encendió inmediatamente las alarmas. Si John no tenía ninguna implicación en el asesinato de Caitlin, ¿por qué se encontraría una pieza de evidencia tan crucial en su hogar? Pero lo que descubrieron en la habitación personal de John fue aún más perturbador. Entre sus pertenencias, los investigadores hallaron varios cuadernos llenos de poemas escritos a mano y entradas de diario. Un poema destacó especialmente: "En el fondo la amo. Tienes que matarla, pero la amo. Ella tiene que morir". Más allá de estos inquietantes escritos, los detectives también descubrieron detalles preocupantes sobre el comportamiento más reciente de John. Para ese momento, él ya había seguido adelante, formado una nueva familia y tenido hijos. Sin embargo, la policía obtuvo un perturbador video que mostraba a John gritándole a su nueva esposa mientras sostenía a su pequeña hija. La naturaleza agresiva de sus interacciones con su familia actual pintaba un panorama oscuro, uno que sugería un patrón de tendencias controladoras y violentas. Finalmente, los detectives analizaron la geografía del lugar donde se encontraron los restos de Caitlin. El área boscosa en Cedar Lake, Indiana, no era un sitio de desecho aleatorio. Estaba directamente en la ruta hacia la granja del padre de John, una propiedad que él visitaba con frecuencia. Este hecho confirmó la familiaridad de John con el área, lo que dificultaba aún más que los investigadores creyeran que su conexión con la escena del crimen fuera simplemente una coincidencia. Con todas las pruebas, inconsistencias y testimonios de testigos acumulándose en su contra, los detectives decidieron confrontar directamente a John. Sin embargo, cuando fue interrogado, se mantuvo firme en su negación de cualquier implicación en el asesinato de Caitlin. Cuando los detectives le presentaron los perturbadores detalles, la línea de tiempo sospechosa, las declaraciones contradictorias de testigos, los registros telefónicos y los inquietantes escritos encontrados en su habitación, John permaneció inquietantemente calmado. Desestimó todo como puramente circunstancial, argumentando que nada de eso constituía una prueba real de su culpabilidad. Desafortunadamente para los investigadores, tenía razón. A pesar de su creciente convicción de que John era responsable de la muerte de Caitlin, entendían que su caso era débil desde el punto de vista legal. Sin pruebas forenses que lo vincularan directamente con el crimen, una confesión o incluso un testigo presencial creíble, lograr una condena sería casi imposible. Sin embargo, tenían una manera de arrestarlo por un cargo menor: proporcionar declaraciones falsas. Los testigos habían situado a John fuera de su casa a las 2 a.m., la noche de la desaparición de Caitlin, contradiciendo directamente sus afirmaciones de que estaba en casa viendo una película. Esto era suficiente para un arresto, pero había una complicación añadida. Los testigos también informaron que John no estaba solo esa noche. Otro coche había llegado junto a él, lo que sugería que alguien más estaba involucrado en lo que había ocurrido. Siguiendo esta pista, los detectives centraron su atención en uno de los amigos más cercanos de John, Jonathan. Su sospecha creció cuando revisaron esa famosa foto grupal del festival de música. No solo estaban John y Jonathan en la imagen, sino también un asesino convicto que había matado a otra joven. Esta inquietante conexión planteó preguntas alarmantes sobre su círculo de conocidos. Al revisar las entrevistas pasadas de Jonathan, los investigadores comenzaron a notar inconsistencias en sus declaraciones. Con sus sospechas en aumento, decidieron arrestarlo por proporcionar declaraciones falsas, aunque en ese momento se mantuvieron reservados sobre las razones específicas de su arresto. 2 meses después, tras nuevas indagaciones y la creciente presión pública, los investigadores finalmente arrestaron al propio John. Pero, a pesar de este gran avance, el caso aún carecía de pruebas sólidas e irrefutables necesarias para una condena.
Los detectives parecían albergar la esperanza de que Jonathan cediera bajo presión y les proporcionara una confesión que sellara el destino de John. Creían firmemente que John no había actuado solo y que alguien, posiblemente Jonathan, lo había ayudado a deshacerse del cuerpo de Caitlin. Pero ninguno de los dos cedió durante el interrogatorio. Ambos mantuvieron su inocencia, negándose a dar a los investigadores las piezas que necesitaban desesperadamente. A pesar de la gravedad de los cargos, John pudo pagar una asombrosa fianza de $1 millón, asegurando su liberación hasta el juicio. Con su libertad recuperada, los investigadores se enfrentaron a una realidad alarmante. Sin un caso más sólido, John podría quedar libre permanentemente. Las pruebas en su contra eran circunstanciales, y un juicio conjurado probablemente conduciría a una absolución. Reconociendo esta dura realidad, la Fiscalía tomó un paso poco ortodoxo y controvertido. Ofrecieron a John un acuerdo de culpabilidad. En un último intento por asegurar alguna forma de justicia, los fiscales aceptaron reducir el cargo a homicidio en tercer grado a cambio de una declaración de culpabilidad. Esta decisión fue recibida con sorpresa e indignación, pero legalmente era su mejor oportunidad para garantizar que John enfrentara alguna consecuencia. En junio de 2024, John compareció ante el tribunal y se declaró formalmente culpable. Aceptó la responsabilidad por su muerte, pero no dio ninguna información sobre los eventos de esa noche. El golpe final llegó cuando el juez, limitado por las leyes que rigen el homicidio en tercer grado en Ohio, condenó a John a la pena máxima disponible, solo 3 años de prisión. La sala del tribunal quedó en un silencio atónito. La indulgencia de la sentencia provocó indignación nacional, con expertos legales y el público condenando el fallo. Sin embargo, el juez no tenía autoridad para imponer una pena más severa. Sin pruebas más sólidas que respaldaran cargos por asesinato en primer grado, John había logrado escapar de un castigo severo. Al final, si no hubiera aceptado el acuerdo de culpabilidad, podría haber quedado completamente libre, ya que los fiscales simplemente no tenían la prueba necesaria para condenarlo por los cargos originales. En cuanto a Jonathan, le fue aún mejor. Debido a la falta de pruebas concretas que lo vincularan con el crimen, se retiraron todos los cargos en su contra. Poco después de que John fuera encarcelado, surgió una revelación inesperada. Su compañero de celda contactó a la policía con una afirmación perturbadora. John supuestamente le había confesado partes del crimen. Según el recluso, John describió cómo esa noche tuvo una acalorada discusión con Caitlin. En un momento de ira incontrolable, la atacó y la estranguló. Preso del pánico, consideró brevemente llamar a la policía, pero finalmente decidió no hacerlo. Sin importar cuántos detalles salieran a la luz, ni cuán convencidos estuvieran los detectives de la premeditación, el acuerdo de culpabilidad había sellado su destino. Cumpliría su sentencia de 3 años y sería liberado en 2027, cuando cumpliera 39 años.